Muy buenos días, Dios les bendiga nuevamente aquí en nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 183. Nuestro devocional de hoy se titula Transforma tu mundo. Darrell Tunnelguley empezó robando las placas de los automóviles costosos como Mercedes y Porsche. Más adelante hizo esta reflexión: es aterrador lo rápido que puedes pasar de robar barras de chocolate Mars a robar autos. Se convirtió en drogadicto. Cuando empecé a usar la heroína realmente creí que podía controlarlo. Y la droga nunca me iba a controlar. Qué equivocado estaba. Pronto Darrell vendía drogas por su cuenta. Finalmente fue condenado a 5 años de prisión por robo a mano armada. Se había convertido en un hombre extremadamente violento. En prisión accedió a asistir a un alfa, principalmente por la oferta de café y galletas gratis, y allí encontró a Jesucristo. Darrell cita el versículo que está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Estaba lleno del Espíritu Santo. Lo escribe así: la vida nunca había sido tan buena. Tenía barrotes en las ventanas, pero nunca me había sentido tan libre. Comenzó a organizar un alfa en la cárcel y más personas comenzaron a hacerse cristianas en la prisión. En el servicio del domingo, el número de asistentes seguía subiendo. Cada vez más personas elegían vivir una vida libre de drogas. Darrell salió de la prisión el 4 de agosto del 2000, ordenándose como ministro acreditado de las Asambleas de Dios. Conoció a una joven llamada Rebeca y desde entonces se convirtió en esposo y padre. Darrell escribe en el libro sobre su vida irreachable, inalcanzable. Si usted ha leído este libro porque siente que está tirando su vida por el desagüe del inodoro, simplemente pare y atrévase a soñar con lo que Dios puede tener reservado para usted. Recuerde, un adicto a la heroína que fue condenado por robo a mano armada, pero Dios entró en su vida y le dio un futuro como nunca podría haberlo soñado. Vamos a estar leyendo Salmos capítulo 79, versículos del 1 al 13. Salmo 79, vamos a leer en la versión Reina Valera 1960. Lamento por la destrucción de Jerusalén. Es un salmo de Asaf. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestro alrededor. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Venga pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. ¿Por qué dirán las gentes dónde está tu Dios? Sea notoria en la gente delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Llegue delante de ti el gemido de los presos conforme a la grandeza de tu brazo. Preserva a los sentenciados a muerte y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia con que te han deshonrado, oh Jehová. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Amén. Qué hermoso salmo.
El primer punto que vamos a ver según este Salmo 79 que acabamos de leer es ora por la transformación de tu nación. Ora por la transformación de tu nación. Como anillo al dedo, ¿no? Nos cae ahorita esta reflexión, ese devocional. El cambio es posible. Dios puede transformar vidas individuales así como ciudades y naciones. El pueblo de Dios se exilió. Oh Dios, los pueblos paganos han invadido tu herencia, han profanado tu santo templo, han dejado en ruinas a Jerusalén. Nuestros vecinos hacen mofa de nosotros, somos burla y blanco de quienes nos rodean. El salmista ve que el nombre de Dios es deshonrado al considerar la destrucción del templo y el exilio. En el Reino Unido vemos hoy en día iglesias clausuradas y vemos cómo el nombre de Dios es deshonrado. El pueblo de Dios es una vez más objeto de burla y de desprecio. El salmista ora: oh Señor, ¿hasta cuándo estarás enojado? Que venga tu ternura pronto a nuestro encuentro, porque estamos abatidos. Oh Dios, Salvador nuestro, ayúdanos, líbranos y perdónanos por la gloria de tu nombre. Esta es una oración de desesperación, pero también de fe, pues Dios tiene el poder de transformar la situación. Atrévete a soñar con el día en que Dios responda a tu oración por tu nación y nosotros, tu pueblo, te alabaremos por siempre. Vamos a orar. Señor, te pedimos ayuda al contemplar nuestra ciudad y nuestra nación. Oramos para que esta nación sea un lugar donde una vez más tu nombre sea honrado. Oramos en el nombre de Jesucristo para que nuestra nación conozca, se arrepienta y pueda, Señor, ser llena del poder de tu Espíritu Santo. Amén. Vamos a estar leyendo también Hechos capítulo 21 y Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 21 del versículo 27 al 40 en la versión Reina Valera 1960. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Ese es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó en el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarles, se les avisó al tributo de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandaron a atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera, muera. Defensa de Pablo ante el pueblo. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decir algo?
Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4.000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo es cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Vamos a estar leyendo Hechos capítulo 22 también, en la misma versión Reina Valera 1960. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invoca su nombre. Y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en mí, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Bueno, el segundo punto que vamos a ver, según lo que acabamos de leer de Hechos de los Apóstoles, es testifica sobre la transformación en tu vida. Testifica sobre la transformación en tu vida. Tienes un testimonio de transformación que Jesús ha traído a tu vida. Puede que no sea algo tan drástico como la historia de Darrell Tunneley o la del apóstol Pablo. Sin embargo, la historia de tu relación con Jesús es poderosa. Una vez más, Pablo está metido en problemas. La multitud estaba alborotada. Hechos 21, versículo 27. La gente había hecho falsas suposiciones acerca de él, versículo 29. Estaban tratando de matarlo, versículo 31. Lo golpearon, versículo 32, y lo arrestaron, versículo 33.
Lo sujetaron con 2 cadenas, versículo 33. Se enfrentó a la violencia de la multitud, versículo 35. ¿Cómo respondió Pablo? Les habló de Jesús. Contó su testimonio como otras veces, compartiendo lo que Jesús había hecho en su vida. Este es un buen modelo de cómo debes dar testimonio siempre que tengas oportunidad. Bastante duro, ¿no? Pero ese es el amor de Dios. El Espíritu Santo está viviendo dentro de ti y siempre trae cambios a nuestra vida al transformarnos a semejanza de Jesús. Hagamos un pare aquí y busca en tu Biblia 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Cuando tengas la oportunidad de contar tu historia, ¿qué debes decir? Entonces, te vamos a dar unas pausas de qué es lo que debes decir cuando tengas la oportunidad de contar tu historia. Primero, identifícate con tu audiencia. Dile cómo eras antes. Pablo se identifica con su audiencia al hablar en arameo. Hechos capítulo 21, versículo 40. Resalta las partes de su vida con las que se identificaría el pueblo de Jerusalén. ¿Cómo le están hablando a los judíos? Solamente habla de sus títulos judíos. Yo soy judío y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes hoy en día. Pablo resalta que solía perseguir a los cristianos, que los encadenaban, azotaban y echaban a la cárcel, tal como ellos estaban tratando de hacerlo con él en aquel momento. Cuando presentes tu testimonio, encuentra puntos en común con tu audiencia. Por ejemplo, a menudo los testimonios de Alfa comienzan con aspectos de sus historias con los que pueden identificarse o que probablemente resuenen en los invitados. Comienza diciendo cosas como: yo era ateo, yo era alcohólico, yo era un drogadicto, yo me oponía a la iglesia, sea tu caso. Cuéntales lo que pasó contigo. Luego Pablo da una descripción detallada de lo que pasó cuando se encontró con Jesús. Pablo oyó la voz de Jesús cuando se apareció en el camino a Damasco. Jesús le hizo preguntas y le dio instrucciones, y él escuchaba y hacía lo que Jesús le ordenaba. Animemos a la gente a describir su conversión en términos muy concretos, como lo hace Pablo en este pasaje. Son estos detalles lo que hacen real y poderosa la conversión de otros. El segundo punto de lo que podemos hacer es: describe la diferencia que Jesús ha hecho o marcado en tu vida. Ananías predice sobre Pablo: será testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados, invocando su nombre. El que había estado persiguiendo a los cristianos fue llamado a predicar el evangelio a los gentiles. De nuevo, animamos a las personas que dan su testimonio a describir la transformación que Jesús ha obrado en su vida de una manera concreta. La historia de una vida cambiada es muy poderosa, una forma en la que puedes participar en una transformación del mundo que te rodea es contando tu historia. Y como decía inicialmente, viene como anillo al dedo esta reflexión, este devocional, porque estamos necesitando un cambio en nuestra nación. Qué bueno sería que como cristianos nos levantemos y contemos la historia de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas y la transformación, el antes y el después que hemos tenido gracias a su voluntad y misericordia. Vamos a estar orando. Señor, gracias por el poder del testimonio. Ayúdame a nunca cansarme de escribir la transformación que Jesús ha obrado en mi vida. Amén. Vamos a estar leyendo también segundo libro de Reyes, capítulo 4,
Segundo libro de Reyes capítulo 5 y el segundo libro de Reyes capítulo 6. Vamos a empezar con el segundo libro de Reyes capítulo 4 en la versión Reina Valera 1960. Milagros en beneficio de los profetas. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no la pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: dad de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicia, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Vamos a estar leyendo ahora segundo libro de Reyes, capítulo 5, en la misma versión Reina Valera 1960. Eliseo y Naamán. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, y de Siria habían salido bandas armadas, y había llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabes por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado.
Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna otra cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no le aceptaré. Y él instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: Te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para orar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinaré en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: Ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Jesse, criado de Eliseo, el varón de Dios, el criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Jesse a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿Va todo bien? Y él dijo: Bien. Mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: Te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso a cuestas a 2 de sus criados, para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de la mano de ellos y lo guardó en casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿De dónde viene, Jesse? Y él dijo: Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Y él entonces le dijo: ¿No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Ay, Dios mío, lo que hizo la avaricia y la mentira. Eliseo hace flotar el hacha. Los hijos de los profetas, vamos a estar leyendo ahora segundo libro de Reyes, capítulo 6. Eliseo hace flotar el hacha. En la Reina Valera 1960. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: He aquí el lugar en que moramos contigo no es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él le dijo: Andad. Y dijo uno: Te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: Yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: Ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: Tómalo.
Y él extendió la mano y lo tomó. Eliseo y los sirios. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: no me declaréis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y a carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que éste vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que dieras con ceguera a esta gente. Y les hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió los ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los hijos que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando había comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Vamos a estar leyendo qué nos dice cuál es el tercer punto de lo que acabamos de leer. El tercer punto es: reconoce que la transformación es un acto de gracia. Reconoce que la transformación es un acto de gracia. Dios realizó varios milagros a través de Eliseo: milagros de alimentación, del hacha flotante y la ceguera de los sirios. No solo se hicieron milagros a través de él, sino que también tuvo un don profético notable. Eliseo, el profeta que está en Israel, es él quien le comunica todo al rey de Israel, aún lo que su majestad dice en su alcoba. En medio de estos relatos leemos acerca de una notable transformación en la vida de un general sirio. Naamán fue el jefe del ejército del rey de Aram. Era un hombre de mucho prestigio, pero tenía un problema: estaba enfermo de lepra. Naamán escucha por medio de una joven sirvienta acerca de la posibilidad de sanarse a través del poder de Dios. Acostumbrado a conseguir las cosas usando su poder y su dinero, llevó 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. Cuando finalmente llega a encontrarse con el mensajero de Eliseo, se le comunica: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio.
Inicialmente se enfurece y se marcha. Esperaba recibir sanación de una manera más grandiosa y menos humillante. El orgullo puede evitar que recibas todo lo que Dios quiere darte. Sin embargo, alentado por sus criados, se sumerge 7 veces en el Jordán y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Queda transformado completamente y afirma: ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Ofrece pagar por su sanación, pero Eliseo se niega a aceptar alguna cosa. Jesse comete el lamentable error de intentar ganar dinero con la gracia de Dios. La sanación y la transformación son dones de Dios por gracia y no para ser comprados. Tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a orar. Padre, gracias por tu milagroso poder de sanar y salvar, y ayúdame a tener la misma actitud de Eliseo y nunca tratar de atribuirme el mérito, ya sea material o de otro tipo. Gracias por la transformación, porque la transformación viene por la gracia y es un regalo de tu amor inmediato. La pastora Pipa añade: segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 16. No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Amén. Si te sientes rodeado de dificultades y bajo ataque, recuerda que cuando todo parece en tu contra, Dios tiene un poderoso ejército que puede venir y liberarte. Amén, así es. Bueno, hemos terminado nuestro devocional de hoy, acordándonos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel y la pastora Pipa Gumbel de la iglesia HTB en Londres, y la voz que dio vida a este devocional fue la voz de Angélica Rojas.